Hay dos cosas, quiero que tome su lugar. Hay dos cosas que se practicó por años y se sigue practicando, desde luego. Lo que quiero hacer referencia es que hay dos cosas que los cristianos, que los primeros creyentes, antes de los cristianos estaban los patriarcas, el pueblo de Israel, habían muchos creyentes. Practicaron dos cosas durante la historia, y era el ayuno y la oración. Y durante años, miles de años, los antiguos tenían la costumbre de comunicarse con Dios y adorarlo y glorificarlo a través de esas dos maneras. Habían otras cosas, por supuesto. Habían los sacrificios, habían los altares, las ofrendas, pero dos cosas importantes que el pueblo nunca dejó de hacerlo, y eran la oración y el ayuno. Pero vean, hoy, en el tiempo que estamos, en nuestro siglo XXI, son las dos cosas que menos nos gusta hacer a todos. Y yo comprendo, obviamente, comprendo en el sentido de que la carne no quiere hacer eso, por supuesto. Pero si nosotros como cristianos, y para eso vamos a tocar algunos versículos bíblicos, si nosotros como cristianos tenemos presente que ha funcionado la oración y el ayuno, ¿por qué nosotros lo dejamos de hacer? Sabiendo y teniendo presente que por medio de esas dos cosas el pueblo se ha comunicado, el pueblo ha adorado al Señor, y cuando lo hacían, las cosas que pasaban eran sobrenaturales. Y podemos poner muchos ejemplos que usted conoce. Entre ellos, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, la adoración de estos dos hombres hizo posible que un terremoto sacudiera la ciudad, la nación, y que los presos, las cárceles fueran destruidas, porque la Biblia lo menciona, que ellos adoraban al Señor, porque ellos sabían que era la manera de poder comunicarse con su Dios, y sabían que tenía éxito esas dos acciones. Miren, la iglesia, porque yo estoy creyendo que los que nos están viendo todos son de la iglesia, los que nos están viendo. Este no es un problema meramente de la iglesia local, de Iglesia Monte de los Olivos, es un problema global. El problema global es que nos está consumiendo el tiempo, este siglo, este tiempo que vivimos. Y al estarnos consumiendo el tiempo, entonces no hemos dedicado el tiempo necesario para exaltar a nuestro Dios. Hay 3 versículos que yo voy a leer en esta noche, y esos 3 versículos nos vuelven a recordar esta noche que no podemos estar sin orar y sin ayunar. No podemos. Y el primer versículo que quiero leer, amados, es Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y dice de esta manera, Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18, al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa orar sin cesar? Significa que nunca debemos de perder la comunicación con Dios en ningún momento. Porque nosotros no solamente podemos orar arrodillados, ni podemos solamente orar cuando venimos a los cultos. La vida cristiana es una vida práctica de todos los días, de todas las horas, donde nos movamos, donde andemos, en el trabajo, en cualquier lugar. Debemos estar orando sin cesar. Esa comunicación, orar, significa hablar con Dios. Ese diálogo que tenemos con Dios. No debemos de parar siempre de estar
orando y teniendo una comunicación con Dios. Es que, ¿cuánta razón tenía Pablo? Es que no podemos nosotros vivir y tener una buena comunión con alguien si no hablamos, si no dialogamos, si no tenemos esa conversación continua. ¿Cómo podría ser una relación sana? Y es como el matrimonio, los que somos casados. Para que seamos felices y tengamos unas buenas relaciones interpersonales, necesitamos esa comunión. Y cuando se pierde esa comunión en el matrimonio, entonces comienzan los problemas. Pero usted lo ha comprobado, los casados lo hemos comprobado, que mientras estamos en constante comunicación, ustedes saben que estamos felices. Y los problemas vienen cuando uno mismo comienza a cortar ese lazo, esa comunicación. Y eso pasa en todos los aspectos. Si uno para la conversación y para esta manera de estar conversando entre uno con otro, eso afecta en todos los sentidos. Pues en la área espiritual, con Dios, nos afecta el dejar de orar. Es necesario que nunca perdamos esa comunión con Dios. Y lo que nos ayudará a estar firme ante los ataques, ante las tentaciones, porque esas siempre estarán, siempre vendrán. Lo que nos hará estar firmes es esa comunión con Dios. No es otra cosa. Usted puede saber mucho de la Biblia, puede tener años de estar viniendo a la iglesia, pero realmente esa experiencia a usted no lo va a estar y ni le va a dar a usted autoridad para que esté firme. No, es la comunicación con Dios, es esa relación con Dios. Y no hay otra manera sino a través de la oración. Por eso Pablo nos exhorta: oren sin cesar, siempre estén pensando en comunicarse y hablar con Dios, porque es necesario. Amén. Ok. Otro versículo que quiero que leamos es Filipenses 4, 6 hasta el versículo 7. Filipenses 4, 6, versículo 7. Y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro llamado más. ¿Y saben quién está llamándonos una vez más? Pablo. Que Pablo escribe a la iglesia de Filipo. Y usted puede ver en todas las epístolas de Pablo, las 13 cartas que Pablo escribió, que están confirmadas. Algunos dicen que 14 con Hebreos, pero no, la polémica ahí está. Pero 13 cartas, hablemos de ahí. En todas ellas va a encontrar siempre una referencia a la oración. En todas. Pablo termina orando, Pablo termina bendiciendo y termina exhortando: no dejen de orar, no dejen de tener esa comunicación con Dios. Entonces nosotros, la vida del cristiano es, hermanos, eso no ha cambiado. Hoy la iglesia va a sobrevivir y estará hoy firme si no deja de orar. Por eso Pablo dice: no se afanen. ¿Sabe qué es lo que trae, hermanos, el dejar de orar? Muchos afanes, porque comenzamos a depositar nuestra confianza en nosotros mismos. Comenzamos nosotros mismos a ahogarnos en nuestros problemas. Pero qué bonito es orar y depender de Dios, porque sabemos, estimados hermanos, que cuando nosotros oramos y tenemos una comunicación con Dios, cualquier cosa que tengamos se la llevamos a Él. Y podemos estar pasando los problemas tan grandes, tan terribles, pero si no hemos dejado de orar, si no hemos dejado de tener esa comunicación con Dios, emocionalmente estaremos muy firmes. No vamos a entrar en ansiedad, como dice el versículo. No se afanen. No habrá lugar, no habrá lugar para la ansiedad. Y ustedes lo han visto en muchos casos. Personas que de repente dejaron de orar, y al dejar de orar ellos ahora están ansiosos por todos. Pero también podemos ver aquellas personas que no han dejado de orar, y cuando vamos y los vemos y están enfermos, no se están quejando.
porque no hay lugar para la ansiedad. Cuando estamos llenos de Dios podemos tener problemas enormes, problemas grandes, pero esa comunicación con Dios me da firmeza, me da estabilidad, porque no hemos perdido esa relación con Dios. Por eso es tan necesaria la oración. Y por último, Primera de Juan, unas cuantas cartas más adelante de Filipenses, Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Dice la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Me gusta cómo el apóstol Juan es tan claro en la manera de pedir a Dios, ¿verdad? Porque no se trata de pedirle a Dios que cumpla nuestros caprichos, nuestro ego, las cosas que nosotros queremos, porque nosotros no pedimos bien, no sabemos pedir muchas veces. Y al no saber pedir estamos pidiendo muchas cosas que no son la voluntad de Dios. Pero dice Juan que la confianza que tenemos en Él, en Dios, es que si pedimos alguna cosa conforme ¿a quién? A la voluntad de Dios. No es mi voluntad, a la voluntad de Dios, Él nos oye. Pero ¿cómo podemos pedir si no hay otro medio que la oración? Entonces, muchas personas que no tienen una devoción con Dios, una buena relación con Dios espiritualmente, viven así pidiendo oración. Y no está mal pedir oración. La Biblia nos manda que oremos unos por otros. Pero estoy hablando de los extremos, de las personas que no les gusta orar, pero ellos viven siempre dependiendo de la oración de alguien más. Eso no te va a ayudar mucho. Porque la relación con Dios o la comunicación con Dios es muy personal. Yo puedo tener el deseo que prosperes, el deseo que seas fiel, pero si tú no oras personalmente y no tienes esa comunicación con Dios, es difícil. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros oramos, aprendemos aún hasta pedir conforme a la voluntad de Dios. La gente que no ora ni sabe ni qué pedir, está pidiendo cosas que no son relevantes, cosas que no son necesarias. Yo quiero terminar, hermanos, esta reflexión diciéndoles que nunca se nos olvide que es necesario orar. Siempre. Yo creo que el culto más lleno que debe de tener esta iglesia es el del viernes. Ese debería ser el del viernes. Pero usted sabrá que es el día especial para hablar con Dios meramente. Es para expresarle a Dios meramente todos nuestros problemas, nuestros deseos, nuestra adoración. Y es el día que menos la gente aprovecha. Entonces, tenemos una situación difícil porque no podemos comprender a muchas personas. A los humanos nos gustan otras cosas. Nos gusta alegrarnos en otras cosas, nos gustan los conciertos, que por sí no tengo nada en contra. Nos gustan los cultos especiales, tampoco tengo nada en contra. Se pueden hacer, pero esas cosas mueven a la gente. Hermanos, la gente hasta paga para ir a un concierto. No tengo nada en contra de eso. El que canta tiene que comer, de eso vive. Solo estoy poniendo comparaciones. Las iglesias se llenan cuando hay actividades masivas que no tienen nada que ver con un enfoque de oración. Dios, como nos conoce a nosotros los humanos que somos duros, nos conoce el Señor. En la ley de Moisés Dios estableció obligado que un día en el año las personas tenían que pasar todo el día ayunando y orando y no podían hacer nada. Lo estableció como ley y quien lo violaba moría. Hoy no lo hacemos por ley, es voluntario. Pero tenemos que ser sabios los hijos del Señor. Sabemos que es la manera de comunicarnos con Dios. Entonces amemos la oración. Dediquemos tiempo para glorificar al Señor. Y eso
Usted lo ha visto en imágenes, en publicaciones, ponen una imagen de un grupo orando y una imagen de un concierto. Y usted ya lo ha visto, ¿verdad? La multitud de gente, ¿cómo va a una actividad así? Y no estoy en contra, repito, pero el culto de oración, no. Aquí en la iglesia local, igual. En todas las iglesias, igual. Pero benditos los que vienen, benditos los que están orando, bendito aquellos que no han dejado de buscar al Señor y han entendido que es un culto tan especial que debería ser el mejor de nosotros. No escuela dominical, yo sé que es bueno que venga usted a aprender también, pero estoy tratando de decir que el culto de oración es el mejor culto que debemos de tener en toda una semana. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero seamos sabios, hermanos, los que están aquí y los que nos están viendo. No hay otra manera de hablar con Dios. No existe. La única manera es orando, es hablando con Dios. No hay otro medio. Entonces aprovechemos este tiempo.